Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero abrir la escritura esta mañana en el Evangelio de según Lucas, capítulo 16, Luke 16, versículo 15 al 31. verse 15, 31. Y dice de la manera siguiente: And said, había un hombre rico que se vestía con ropas muy lujosas y a diario hacía fiestas donde servían espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro, y tenía la piel cubierta de llagas, y hasta los perros se las lamían. A él le habría gustado llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Un día el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. El rico murió también y lo enterraron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces lo llamó a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te fue muy bien, pero a Lázaro muy mal. Ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo, y nadie puede venir de allá para acá, ni ir de aquí para allá. El rico le dijo: Padre Abraham, entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le replicó: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Entonces el hombre rico respondió: no les harán caso, padre Abraham, pero si algún muerto fuera y se les presentara, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. Jesus said there was a certain rich man who was splendid clothing and poorly fine linen, who living each day in luxury. Has he laid a poor man named Lazarus, who was covered with sores, as Lazarus laid linen of the scraps from the rich man's table. The dogs will come and lick his open shirts. Finally the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham and to the heavenly banquet. The rich man also died and was buried, and he went to the place of death. There in a torment he saw Abraham in far distance with Lazarus at his side. The rich man shouted, Father Abraham, have you pity, send Lazarus over him to take his finger in the water and cool in my tongue. I am in anguish and there is flames. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime you have everything you wanted, and Lazarus had nothing. Know how it is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great screen separate us. No one cross over from here, and no one cross over us from there. The rich man said, Please, Father Abraham, at least me say to my father's home, for I have 5 brothers, and I want to him warn them to don't end up in this place of torment. But Abraham said, Moses and the prophet have warned them. Your brother can read what were wrote. The rich man replied, No, Father Abraham, but if someone is sent to them to the death, then will be repaying their sins turn to God. But Abraham said, if one don't listen Moses and prophet, they will perish even if someone rises from the dead. Jesús el Cristo refirió esta parábola para explicar qué pasa después de la muerte física. Jesus Christ referred this parable what happens after the death. Así que yo quiero compartir con ustedes sobre el Evangelio y nuestro destino eterno. So I will share about the gospel and our destiny. Todos los que estamos aquí vamos a morir un día. All we are here, we will die one day. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de eso? And the question is, what happened after that? Tenemos que tener claro lo que la Biblia dice. We will have clear that what Bible talks. Y quiero explicar algunas palabras And I want to explain some words que están en la Biblia. that are in the Bible. Aquí se usa la palabra Seol. Here we will use the Seol. Esta es una palabra en griego, It is en hebreo. It's a word in Hebrew. Seol está en hebreo. Seol is in Hebrew.
Y su significado es el lugar de todos los muertos. And the means is place of all the dead. Es decir, el lugar a donde van todos los muertos. Means that all the place that all the dead go. Pero hay otra palabra que la Biblia usa. But we have another question that the Bible uses. Es la palabra Hades. Is the word Hades, Y esta está en griego. and it is in Greek. Pero significa el lugar de todos los muertos. Means place of all the dead. Así que Seol y Hades significan el lugar de todos los muertos. So Sheol and Hades is the place of all the dead. Y claramente Jesús explicó esta parábola. And clear Jesus referred this parable Y él dice que el Seol o el Hades, que es lo mismo, is that Jesus said that the Sheol and Hades is the same, se subdividen en dos lugares is subdivided into two places, que están separados por una gran cima. separated by a great summit. Y aquí en esta parábola Jesús los llama And Jesus called el seno de Abraham Abraham's bosom y la Gehenna and Hannah, o lugar de tormento. or the place of torment. Esta palabra Gehenna This word Hannah, fue traducido al latín translated in Latin como la palabra infierno, as hell, pero originalmente es la Gehenna, but original is Jannah, el lugar de tormento. the place of torment. Por eso es que algunos dicen que no hay infierno. So someone say that don't exist hell. La Biblia originalmente habla de la Gehenna, The Bible original talks about que traducido al latín es el infierno. that translated in Latin is hell. Pero ¿quién es el que gobierna en estos lugares? Who governs in this place? ¿Quién gobierna en el seno de Abraham y en el lugar de tormento? Who governs Abraham's bosom and the place of torment? Solo hay alguien que tiene poder en estos dos lugares. Only exists one person that have power in these two places. Incluso Abraham dice que no pueden ir de aquí para allá ni de allá para acá. Abraham said that we can go here and to the other place. Solo hay alguien que gobierna en estos dos lugares. Only exists one person that governs in these two places. Jesús el Cristo. Jesus Christ Él sigue siendo Señor en cualquier lugar. remains Lord in every place. Él gobierna sobre los vivos y sobre los muertos. He governs in the dead and the living. Así que espero que usted pueda creer esto. So I hope that you believe that. En Romanos 14, versos 7 y 9 dice, In Romans 14, 7, 8 said, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. for we don't live ourselves or die for ourselves. We will live, it is the honor of the Lord. And if we will die, it is to the honor of the Lord. So wherever we live or die, we belong to the Lord. Christ died and rose again. It's very possible to be a Lord, but living on the dead. Así que Jesús el Cristo es Señor de los vivos y de los muertos. So Jesus Christ is the Lord of Sin the embargo, Satanás sigue engañando a la gente but Satan continue to devise people para que no puedan creer el Evangelio de la Biblia. so that they will don't believe the gospel of the Bible. Satanás está interesado en que usted y yo no entendamos el Evangelio claramente. Satan is interested in that we don't understand the gospel. Es lo que dice 2 de Corintios 4:4. Talks about in 2 Corinthians 4:4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satan, who is the God of his word, was blinding our minds. Satanás ha cegado el entendimiento de la gente. Satan was blinding our minds. Y entonces no pueden creer que Jesús es el Cristo. And those don't believe that Jesus is the Christ. Yo recuerdo que antes a mí me enseñaron I remember that I will learn que debía cuidar a los perros, that we will take the care of about the dogs, porque son los que me iban a cruzar al otro lado del río because this one you would cross the después de que yo muriera. if I died. Pero la Biblia no enseña eso. But the Bible don't talk La anything. Biblia solo enseña que hay un camino. The Bible only teach that Y ese camino es Jesús, el Cristo. and Jesus is the Christ. Pero Satanás está interesado en que la gente crea cualquier cosa. Satan continues to devise the people. Si vemos aquí, el hombre rico le habló a Abraham It will say that the rich man said to Abraham y le dijo que mandara a Lázaro a la casa de su padre and say that he sent him to the father's home. para que no vengan mis 5 hermanos a este lugar de tormento. For I have 5 brothers and don't came in this place. Y Abraham le dijo, ellos ya tienen a Moisés y a los profetas. But Abraham said Moses and the prophet have warned them. ¿Qué es lo que Abraham le estaba diciendo? What talks about Abraham?
Es que ellos ya tienen las escrituras, They have the scriptures, ya tienen lo que escribió Moisés, have what Moses wrote, ya tienen lo que escribieron los profetas. as what the prophets wrote, Que crean eso. that believe that. Y entonces no van a venir a este lugar de tormento. So they will come in this torment place. ¿Y de quién hablan las escrituras? And we'll talk about the scripture. Hablan del Mesías Cristo que va a venir en el Antiguo Testamento. Yes, Christ that will came in the Old Testament. Así que ellos debían de creer lo que decía el Antiguo Testamento. So they will believe that what the Old Testament said. Pero el hombre rico les dijo, no le van a hacer caso, padre Abraham. But the rich man said, "No, Father Abraham." Pero si algún muerto se levanta y va, entonces sí van a creer. But if someone said and they're dead, then will be replaying. Y Abraham le dijo, And Abraham said, es que si no le creen a Moisés y a los profetas, "If don't will listen Moses and the prophet, aunque se levante alguien de los muertos, no van a creer. they will be believed present if the sun rises from the dead." Jesús el Cristo está refiriendo esta parábola. Jesus Christ referred this parable Y él está hablando de él mismo. and talks about himself. Y aquellos que no pueden creer lo que dice la Biblia, And if you don't believe that the Bible said, tampoco pueden creer que Jesús sea el Cristo el que se levantó de los muertos. don't believe that Jesus is the Christ who rose into the dead. Aunque se haya levantado entre los muertos, no pueden creerlo. If he raised into the dead, they don't believe it. Así que hay que creer la escritura, dice la Biblia. We will believe the scriptures say the Bible. Sin embargo, Satanás sigue engañando hasta el día de hoy. So Satan stood advise people today. Cuando Jesús vino a la tierra, confirmó esta parábola. When Jesus come to the earth, confirms this parable. En Juan 5, 46, 47, él dijo, In John 5, 46 and 47 said, si de verdad le creen a Moisés, if you really believe in Moses, me creerían a mí, I will believe porque él escribió acerca de mí. because he wrote about me. Pero como no creen lo que él escribió, But it says you don't believe what he wrote. ¿cómo podrán creer lo que yo digo? Will you believe what I say? Es lo mismo que Jesús les había dicho a ellos. It's the same that Jesus Lord said. Entonces debemos preguntarnos qué pasa después de lo físico. So we will ask what happened after the physical. ¿Qué pasa cuando alguien se va de esta vida? What happens after the death Es tener claro lo que sucede después de la muerte física según la Biblia. is to be clear about what happens after physical death according to the Bible. Los egipcios tenían un libro que se llama el libro de los muertos. And Egypt has a book that is a death of book. Y ellos creían que se iban a reencarnar. They believe that they will reincarnate Y entonces hacían grandes entierros para sus líderes. and makes a Lord for her life. Pero la Biblia habla But the Bible talks acerca de la muerte, according to the death de la palabra de Dios. through the God's word. Así que debemos ir a la Biblia para entender esto. So we will talk about the Bible for understand that. Hebreos 9, 27 y 28 dice, Hebrews 9, 27, 28 said, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez vendrá ya sin relación con el pecado y aparecerá para salvación a los que lo esperan. and just as each person destined to that once of the after come judge, so also Christ offered once of the time sacrifice to take away the sin of many people. We will come again, not led with our sins, but to bring salvation of all who are early waiting for him. La Biblia dice que todos los seres humanos deben morir una vez, So the Bible says that every time we will die one day, pero que después de eso viene un juicio. but after that we will have a judge. En realidad la vida no termina acá. Really, the life don't end here. Y ese juicio es para condenación o para vida. And this is the judge, it is for Por eso es que Cristo vino, dice la Biblia. Jesus came, Y vino a ofrecer su sacrificio por el pecado. offered her sacrifice for the sin, Y no va a regresar para resolver el pecado. and they will come for solve the sin. Él ya resolvió el pecado. He solved the sin. Él es el verdadero sacerdote que ya resolvió tu pecado. The real sacerdote that solved the sin. Espero que puedas creer esto. I believe that you Que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ, El verdadero sacerdote que ya perdonó tu pecado. the real sacerdote that was forgiven our sins. Espero que lo creas profundamente en tu vida. That you believe deeply. Él es el Cristo. He is the Christ El que ya perdonó tu pecado. that was forgiven our sin, Y va a venir otra vez. and we will come
pero va a venir para recompensar a los que esperan en Él. Recompense Yo no sé si aquí hay alguien que espera en el Cristo. you waiting for Amén. Christ? Amen. Dígale, yo espero a Cristo. I will wait for Christ. Amén. Amen. Algunos consideran que todo termina acá en la tierra. One consider that everything ends here on the earth, Y entonces ponen su énfasis solo en esta realidad. and they put their emphasis only in the reality. Otros más ponen su énfasis solo en lo que ocurre después de la muerte. Other post the emphasis is only for what happened after death, Y entonces descuidan también esta realidad. and neglect this reality. Así que viven en desequilibrio. They will believe in this and this. Unos en un extremo y otros en otro extremo. In the one extreme and another in other extreme. Hay quienes también creen que después de morir físicamente Some will believe that after the physical death, van a reencarnar en alguna otra forma de vida. they will reincarnate in some other life form. Yo quisiera ser una mariposita en la So otra I would vida. like to be a butterfly. ¿Y si le toca ser un caballo? And if you will be a horse, En países como la India, in countries like India, la gente cree eso. the people believe that. Y las vacas entran a las casas The cows enter into the house y entran a la sala and enter to the y entran al comedor. and to the dinner room. Y las vacas se comen la sal de la casa And the cows ate the salt of the house, y no las pueden sacar and they got out porque piensan que es un because they familiar que los vino a visitar. it's a family that La vaca vieja es un familiar. and the old cow is a family. Qué vaca vieja, un familiar. Así Así cree la gente. That believe the people. En Guatemala también somos un poco supersticiosos. Guatemala, we are superstitious. Si vemos una mariposa negra en la casa, A black butterfly in our home, yo reprendo al diablo. I will replant the demon. Parece que So así es, ¿verdad? it's like that, right? Somos muy supersticiosos. We are super fair. Y entonces, es que saber quién se me metió aquí. Who is here? Muchos creen que van a reencarnar. Some people that believe that Pero lo que pasa es que el ser humano está separado de Dios. but so says the human being is separate from God Y entonces fracasa muriendo eternamente. and falls down eternally. Si podemos ver en la Biblia, So we will see in the Bible, el ser humano muere espiritualmente al quedar separado de Dios. the human being died spiritually begin separate from God. Y al estar separado de Dios, caen en buscar respuestas. It is separate from God, fall into a looking for an answers Y entonces empiezan a consultar a los demonios. and consult to the demons, Empiezan a creer en la reencarnación. believing in the reincarnation, Practican ritos de adoración a muertos. practice rites of worship of the dead, Buscan respuestas en la adivinación. divination to find answer. El ser humano separado de Dios vive así, Human being is separate from God lives like that porque está muerto espiritualmente. because it's dead eternal. Pero también gracias al pecado, But thanks for the sin, muere físicamente. dies physically Y vive algunos años en la tierra y muere físicamente. and live someone days in the earth and died physical. No solo muere espiritualmente, sino que muere físicamente también. Died physical and spiritual too, Pero termina muriendo eternamente, but ends eternally. porque no resuelve el problema espiritual. Don't solve this spiritual problem. Y entonces queda bajo la autoridad de Satanás. Or in Satan's burns. Pero el que cree el evangelio tiene un destino de vida eterna. But the believers that we have eternal. Hay diferencia entre el que cree y el que no cree. We have difference about the believers. Esto es lo que dice la Biblia. The Bible talks. En el evangelio de Juan, capítulo 10, In John 10, verso 27 y 28 dice: 25, 27 and 28. Escuche. Listen, Mis ovejas oyen mi voz my sheep listen my voice. y yo las conozco I know them, y me siguen and they follow me. y yo les doy vida eterna I give them eternal life, y no perecerán jamás and they will never y perish. nadie las arrebatará de mi mano. No one is to catch them. Oiga estas bendiciones. Listen, ¿Cuántos de ustedes creen en el evangelio? the gospel. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? That Jesus is the Christ. Mis ovejas, primero dice, First said, my sheep. ¿qué hacen primero las ovejas? What do first the sheep? Oyen mi voz. Listen, my voice. Segundo, Second, yo las conozco. I know them. Yo sé quiénes son. I know who are. Tercero, Third, me siguen. they follow Me me. siguen. They follow me. Luego, Then yo les doy vida eterna. I give them eternal Yo les life. doy vida eterna. I give eternal life. 5, Five, no perecerán jamás. they never perish. Es decir, van a tener vida eterna. That we will have Y eternal 6, and seven, nadie las arrebata de mi mano. send me away from Esto es el evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es quien está diciendo esto. He talked
Amén. Amen. Así que espero que usted pueda tener esta seguridad que da el Evangelio. This security into the gospel. Todos seremos resucitados un día. We will resurrect one day. Usted y yo vamos a You resucitar. and me we will resurrect one Después day. de que muramos, resucitaremos. After we will die, we will resurrect one day. Y el cuerpo que nos van a dar es parecido a este. Our body is like similar like our. Así que lo siento por algunos de ustedes. So sorry for you. El cuerpo que nos van a dar es parecido a este. Will give us is Los discípulos conocieron a Jesús después de resucitado. disciple knows about Jesus resurrected. Así que el cuerpo era similar. So her body Y por eso lo podían body conocer. similar. So they will know. Vamos a resucitar. We will resurrect. Daniel 12, versículo 2 dice: Daniel 12:2 said, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. many of those were bodies later and buried rise up. Some will later life, someone the shame ever light disgrace. Así que todos vamos a resucitar. So we will resurrect. Unos para vida eterna One for the eternal life y otros para vergüenza eterna. and other for a lasting disgrace. No hay un lugar intermedio. Don't have an intermediate place. Usted va a resucitar para vida You eterna will resurrect for the o para horror eterno. or for everlasting disgrace. Así que piénselo, por favor. So think about it, please. Necesitamos creer el Evangelio. We need to believe the gospel. El Evangelio hace la diferencia The gospel will the difference entre la vida y la muerte eterna. into the everlasting life and Es verdad. really. La motivación le va a durar unas horas. The motivation we will have only one Y usted podría salir motivado con cualquier tema de una iglesia. for another motivation with another speech. Pero el Evangelio dura eternamente. But the gospel is eternal. Así que por eso predicamos aquí que Jesús es el Cristo. Pray that Jesus is the Christ, El Evangelio. the gospel, El Evangelio eterno. the eternal gospel. Lo único que va a prevalecer. The unit will permanence. En Juan 3:36 And John 36 dice: said, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. and no one who believes God has eternal life. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, But no one who doesn't obey the sino que va a permanecer bajo el castigo de Dios. experience about the rise under angry judgment. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Believes in the God, ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? the Son of living. Amén. Amen. Entonces tienen vida eterna. You will have eternal life. Ustedes tienen vida eterna. Have eternal life. Desen cuenta de esa bendición. What is that? Por favor, no miren sus problemas a su alrededor. Don't think about your problems and Diga conmigo: yo tengo vida eterna. with me I will have eternal life Eso es lo más grande que Dios le ha dado a usted. that God gave us. Usted va a ser levantado para vida eterna. So to eternal life Porque tiene el Evangelio. because you have the gospel. Porque cree que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Esto es lo que dice la Biblia. This the Bible talks. En 1 de Juan 5:11, In 1 John 5:11, Juan habla del testimonio de Dios. John talks about God testify Y dice que el testimonio de Dios es este: and said que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. He has given us eternal life, and His life is His ¿En life. quién está la vida eterna entonces? Who we have eternal life En Cristo. in Christ. ¿Quién necesita usted entonces? What we will need Para tener vida eterna necesitamos a Jesús el Cristo. eternal life, we need Jesus Christ. Usted necesita a Jesús el Cristo todos los días. Jesus Christ every single day. Yo necesito a Jesús el Cristo todos los días. Jesus Christ in every El mundo necesita creer que Jesús es el Cristo todos los días. needs to believe that Jesus is the Christ. Esto es el Evangelio, This is the gospel. porque solo en Él está la vida eterna. Is in Him is eternal life. Así que a veces tenemos mucho conocimiento de Biblia, So we can have a lot of knowledge about the Bible, pero no podemos creer el Evangelio. but we don't believe that Y debemos creer el Evangelio. and we will believe the gospel. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. You believe in the Son, God's Son, we will have eternal life. Espero que usted pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. I hope that you believe that Jesus is the Son of living God. Debemos creer el Evangelio. We must believe the Dígale que tiene a su lado: debemos creer el Evangelio. We must believe the gospel. Algunos piensan y dicen Some people think and say que no es posible que Dios, siendo amor, that it's not possible for tenga un lugar de tormento. to have a place of torment. No es posible, dicen algunos. It's impossible. Si Dios es amor, If God is entonces ¿por qué hay un lugar de tormento? what exists a place of torment? Entonces Dios se contradice, dicen algunos. So God contradicts it. Lo que pasa es que no han entendido el So Evangelio. they don't believe the gospel. Es que Dios es justo también. Yeah, God is just. Dios es justo. God is just too.
Y no dejará sin castigo al culpable, dice. and they don't will cast for the. Así que hay un lugar de tormento. So there is a place of El Nuevo Testamento in the New Testament menciona el lugar de tormento mention of the place of 22 veces. 22 times. Oiga, 22 veces 22 times se menciona el lugar de tormento talks about that place en el Nuevo Testamento. in the New Testament. De esas 22 veces, In the 22 times, 14 veces 40 times, las habló where was spoken Jesús de Cristo. by Jesus the Christ. Así que esto no es una teoría. So it's in a theory, Esto no es algo filosófico. it's in a philosophy. No, esto es una realidad. It is a reality. El lugar de tormento existe. Place of torment exists. Y en la parábola que leímos nos enseña que existe. In the parable that we wrote, it said Cristo habló 14 veces de ese lugar de tormento. Jesus Christ spoken 14 times. Y la única forma de evitar el lugar de tormento es creyendo el Evangelio. Only that the Bible said is laid, they believe the gospel. Así que debemos creer el Evangelio cada día. So we must believe the gospel every day. Porque sin el Evangelio, si no tenemos claro el Evangelio y lo creemos, Because we don't have the gospel, ese será nuestro destino eterno. this will be our eternal El lugar de tormento. that place of Levanten la mano los que quieren ir allá. your hand if you want to. Ninguno, ¿verdad? Anyone, right? Qué bueno. It's Los good. bendigo. Espero que de I will verdad bless it, and I will hope estemos en el mismo lado that we were in the same place, y no estemos en el lugar de tormento. and then we will go to the place of torment. La Biblia nos habla del lugar de tormento The Bible talks about the y del lago de fuego y azufre. and the lake of the flames and brimstone. Y usted tiene la libertad de creer o no creer esta verdad. You will have the liberty to believe that or no. La decisión es suya. The decision is Pero la Biblia dice que existe un lugar de tormento but the Bible says that exists a y place que of existe el torment, lago de fuego y azufre. and exists the lake of fire and brimstone. Y le voy a dar 4 pasajes para que tenga una idea de cómo es. I will have 4 passages that you have an idea. Marcos 9, 46, 48 dice: Mark 9, 46, 48 said, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. and if your eyes causes to the sin, go out, and it is better to enter to the kingdom of God with only one eye than we have 2 eyes to be truly healed. With them maggots never died and fire never goes out. ¿Qué tal si hoy le tocará dormir sobre una cama de gusanos You would like to sleep que no se mueren? sleep maggots y que el fuego esté ardiendo? and the fire never goes out En el infierno nadie muere. and hell never died. Es que ya están muertos. There is that, Y el sufrimiento es eterno. and the sulfur is eternal. Así lo describe la Biblia. That the Bible described that. Mateo 25:30 dice: Matthew 25:30 said, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. now truly whose servant into the outer darkness, where there will be happy and crashing of teeth. Habrá llanto y rechinar de I dientes. will have given and crashing of teeth. Cuando alguien ya no aguanta algo, empieza a rechinar los dientes Within our y teeth, empieza a llorar. we will cry. Así es el lugar de tormento. It is like the place of torment. Mateo 25:41 dice: Matthew 25:41 said, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. then king will return those of the left, said, away you are course one, into the eternal fire and prepared for the devil and his demons. Hay un fuego eterno. Exists of eternal fire. Apocalipsis 21:8 también dice: Apocalypse 21:8 said, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. but covers underbearers, the correct, murderers, and immortal, those practice witchcraft, idol worship, and all liars, they are fired in a fire lake of burning sulphur. There is a second death. No estoy aquí para asustarlos. I don't hear for you. De verdad solo quiero compartirles el Really, evangelio. I will only share the gospel. Pero este lugar existe. But this place exists. Y la única forma de no llegar ahí And the unique form that don't go es a través de creer que Jesús es el Cristo, is believe that el evangelio, Christ, the el Hijo del Dios viviente. Son of living God. Así que So espero que usted pueda creer que Jesús es el Cristo that you believe that Jesus is the Christ. y aferrarse a esta verdad de la Biblia. And for in this faith,
Pero también la Biblia habla del lugar de reposo y el cielo. But the Bible talks about the place of rest and heaven. No sé cuántos quieran ir a ese lugar I don't know if you will después de resucitar. after Hay dos. Qué bueno, el resto me imagino que van a estar al otro lado. and the others. Apocalipsis 21:4 dice Apocalypse 21:4 said, que en ese lugar de reposo, in his en el cielo, rest, in the heaven, Dios les va a secar toda lágrima de los ojos. God will wipe everything of tear, Y no habrá más muerte, and there will be and never die, ni tristeza, or sorrow, or pain, ni llanto, and crying, ni dolor, or pain, ni COVID, and no ni nada. anything. Todas estas cosas All of the things ya no existirán más, dice la Biblia. God forever, said the Bible. Amén. Amen. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Y Él predicó siempre sobre el reino de los cielos. Always preaches about the kingdom of heaven. Así que podemos tener la esperanza eterna, segura. We will have the sure eternal hope. El cielo tampoco es un concepto Heaven is a concept o un símbolo en la Biblia. or a symbol in the Bible. El cielo también es un lugar verdadero. Heaven is a real. El cielo también existe. Heaven exists. Así que si tenemos la esperanza del cielo eterno If we have the hope of eternal heaven que nos da el Evangelio, that give us the gospel, podremos trascender cualquier cosa we will be able to translate anything. y obedecer la voluntad de Dios en nuestros días. So obey the will guide us in our. Si creemos que vamos al cielo eterno, If we believe that we will go, podemos cumplir la evangelización del we'll mundo. fulfill the word evangelization. Solo necesitamos el Evangelio. Only we need the gospel. En Apocalipsis 21, versos 6 y 7 dice, Apocalypse 21, 6, 7 said, Jesús cuando estaba muriendo en la cruz, when Él dijo, Christ said, consumado es. it all is finished. Pero acá en Apocalipsis también dice lo mismo. But in Apocalypse say this En el griego es tetelesté. in Greco is the Juan 19:30, tetelesté. John 1st, Todo terminado. all it will finish. Consumado es. Consummate. Apocalipsis 21, 6 y 7. Apocalypse 21 Nuevamente dice, tetelesté. is the Ya resucitado. will raise Ya glorificado. it glorified Dice, and say también dijo, it will heal. todo ha terminado. It will finish. Todo ha terminado. It will finish. Yo soy el alfa y la omega, I am the Alpha and the el Omega, principio y el fin. the beginning of the end. A todo el que tenga sed, To all our heart tested, yo le daré a beber gratuitamente I will give freely de los manantiales del agua de la vida. from the springs of the water of life. Y los que salgan vencedores And all our victory, heredarán todas esas bendiciones. it'll this blessing. Y yo seré su Dios. And I will be there. Y ellos serán mis And hijos. they will be my children. Entonces, So ¿quién nos puede librar del lugar de tormento? liberated us the place of Solo hay alguien. only exists one Es person. Jesús, Is Jesus el Cristo, the Christ. el que ha sido glorificado delante del Padre. In the front of Por eso es que yo necesito el Evangelio cada día. I need the gospel every day. Dígale que tiene a su lado, necesitamos el Evangelio cada día. We need the gospel every day. Ustedes saben que yo no soy repetidor de lecciones de la evangelización mundial, You know that I am not a repeater of the lessons of word evangelization, pero sí soy alguien que cree que necesitamos el Evangelio cada día. but I know that someone will believe that we need the gospel every day. Y ese Evangelio está en toda la Biblia. And that gospel is on the whole Bible. Y solo con ese Evangelio va a suceder la evangelización mundial. Only with this gospel will be the word evangelization. Yo creo que Jesús es el I Cristo, believe that Jesus is the Christ, el Evangelio, the gospel, la buena noticia. the good news, Y por eso creo and I will que believe Dios ya está conmigo, that Jesus is with me. que Satanás ya no me gobierna That Satan's don't govern us. y que mi pecado ha sido resuelto And my sin will de una sola vez, and one- eternamente, eternally, perfectamente. perfectly. Así que puedo So honrar el nombre de Dios. will be honored for Christ. Por eso mismo And es que tengo la esperanza de la vida eterna. how the hope of the eternal life, Y entonces puedo trascender todos los problemas para cumplir la evangelización del mundo. I will transcend it, fulfill the word evangelization. Espero que ustedes tengan esta fe, I hope that you have this faith. porque a veces tenemos nuestros ojos materiales muy abiertos We will have our material eyes, y miramos todas las cosas físicas que suceden. and we will see the physical. Y nuestros ojos están muy abiertos a todo lo físico. Our material eyes will be open. Necesitamos cerrar nuestros ojos So we will need to close our y eyes ver el reino de los cielos. and say the kingdom of heaven. Mirar las cosas de arriba. Go
poner nuestra mirada en el Cristo, put in our el evangelio del cual nos habla la the Biblia. gospel that the Bible taught. Solo de esa manera Only in this way podremos estar en el lugar de reposo. we will have in the place of rest. Y seguro ahí estará el mendigo Lázaro. And so we will Lazarus here. Y seguro nos encontraremos con muchos más. And really with another people. Yo sé que ustedes han perdido personas amadas en su vida. I know that you will Solo hay una manera de poder encontrarnos nuevamente con ellos. is one way that Es a través de creer el evangelio, through the gospel. creyendo que Jesús es el Cristo, Through that belief that el Jesus fundamento is de la fe. the basis of the faith. Así que espero que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo. I Y hope concluyo that esta mañana and I will end it diciendo que Jesús es el Cristo, saying that Jesus is the Christ. que esta es la buena noticia, That this is the good news, es el evangelio the gospel, del cual nos habla toda la Biblia. which the whole Bible tells us. Y es la única respuesta And it is only the para tener vida eterna. to have eternal life. En realidad, In real, ningún dolor no present pain o dificultad actual or passion se puede comparar can compare con el tormento eterno. with eternal torment. Nada se puede comparar con ese tormento. One can present and Tampoco ninguna añadidura actual without bless at present addition. se puede comparar con la bendición de la vida eterna. Compare with the blessing of eternal life. Espero que ustedes puedan tener esa fe I hope that you have this y faith creer firmemente el evangelio. and believe the gospel. Así que debemos darnos cuenta So we will more release que necesitamos creer que Jesús es el Mesías Cristo, that we need to believe that Jesus is the el evangelio, the gospel. porque solo a través de esa fe Because only through that faith podemos tener vida eterna can we have eternal life y cumplir la evangelización mundial en nuestros días. and fulfill the word evangelization Sobre la tierra. In Hay un pasaje en la Biblia it's a passage que el apóstol Pablo usó. that Paul A taught. mí no me gusta usarlo mucho, I don't like to use, pero a veces lo tengo que hacer. but I would like to. Y mientras terminaba este mensaje, And well ended fue el pasaje que Dios puso en mi corazón a escribir. the passage that God said me Está en Hechos capítulo 20, in Acts 20, versículo 26 y 32. 26 and 20. Pablo se está despidiendo. Paul says goodbye Y alguien decía, pero usted ¿por qué le va a leer eso? and say, well, ¿Será que usted ya se va a morir? you will No, todavía no. no, Pero but creo importante leer este pasaje. I would like to read this. Hechos 20, 26 Acts 20, y 32. 26 and 31 and 32. Pablo dijo, Paul said, declaro hoy I declare to que he sido fiel. that I will have been faithful. Si alguien sufre la muerte eterna, If anyone suffers eternal life, no será mi culpa, it's not my fault. porque no me eché para atrás Because sharing a la hora de declarar from the declaring todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. all that God wants to you know. Verso 32. And verse 32. Y ahora And now los encomiendo a Dios I will answer to you y al mensaje de su gracia, and the message of His que grace tiene poder para edificarlos that was able to build y darles una herencia and give an errand junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. all He has sent apart from Himself. Así que los encomiendo a Dios So I will grace for God y a este mensaje del Evangelio. and this message of the world. Cuando he tenido que hablar la verdad, lo he hecho. I will talk the truth. I will. Espero que ustedes puedan creer el mensaje I hope that you believe this que message los puede edificar that will edify you y darles herencia eterna. and God build. Es el mensaje del Evangelio, Is the message of God que Jesús that Jesus es el Cristo, is el the Hijo Christ, del the Dios Son viviente. of living God. Amén. Amen. Bendigo sus vidas y vamos a God orar. will bless your life. We will Padre, te pray. doy gracias Thanks God por tu palabra. for your word, Gracias porque por tu sacrificio redentor for your sacrifice. somos libres del lugar de We tormento. are limited for the torment place. Gracias por el Evangelio. Thanks God for the gospel. Señor, permítenos creer todos los días We will believe that every day que Jesús es el Cristo that Jesus is the Christ. y que podamos vivir bajo este mandamiento Live in this, de cumplir tu voluntad sobre la tierra. fulfill your will in there, on there, Señor, que suceda la evangelización mundial con nosotros fulfill the word evangelization in our y en nosotros también, Señor. and in our too, God. Que tu evangelio entre a nuestras vidas cada día Your gospel enter in our life every day. y que podamos encontrar esa revelación para nuestra vida, Señor. Find this revelation for our life. Te lo pedimos todo. I will pray, God, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo, tu Hijo amado. of your Son, Yo oro también, Señor, por estas familias for this families, God, que están acá representadas here
Señor, bendíceles con el evangelio. Bless it with the gospel, God. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehovah blessing and Que Jehová te bendiga con el evangelio Jehovah y te guarde con el evangelio. and save with the gospel. Que Jehová haga prosperar todo en tu camino, Jehovah prosper of all your life según su voluntad sobre la tierra. through His will. Y que use tu vida para cumplir su pacto. Your life for fulfill your Bendice, Señor, estas familias bless and God this family con esta bendición. with this blessing. En el nombre poderoso de Jesús el In the Cristo. name of Jesus, Oro todo, I Señor. will pray, God. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless Te esperamos el you. próximo We're waiting domingo. for your Amén. Sunday. Amen.